Hola mis queridos amigos, hoy les quería contar un poco la historia de Lilith en las cartas y ver cómo lo podemos relacionar cada uno en nuestras propias cartas a través de la simbología que representa. Ya saben que Lilith para muchos es la tentación, para otros es la negación, para otros es la sombra, y desde este lugar lo vamos a tomar, la sombra, pero vamos a asociarlo también a la casa, la analogía de la casa 1 con Aries, con Marte, todo lo que tiene que ver la disposición de la cabeza y lo que tiene que ver con la propia iniciativa, con la voluntad, etcétera, ¿no? Y este caso es un caso interesante por una doble simbología. Fíjense, primero la persona tiene un sol exaltado en el signo de Aries, pero ya en la casa del padre. Luego tiene a Lilith en Capricornio, otra vez la figura del padre, sobre todo en los nacimientos nocturnos. Es interesante cómo Saturno se vuelve una cuestión con el tema del padre. Y fíjense que en este caso estaría en oposición a Marte, el regente de este sol. Acá estoy yo con mis creencias y mi padre, acá están las cargas y las obligaciones, ¿no? Que me tira a menos. ¿De qué se queja este personaje varón? Que el padre lo ningunea, no lo reconoce, lo rechaza, lo abandona, etc. Y él viene acá a desarrollar su propia imagen soltando la temática del clan y la identificación con incluso la carrera, eligió la misma carrera, o bueno, terminó haciendo la misma carrera que el padre, ¿no? Entonces Lilith en la casa 1 es la sombra del yo, de mi propia voluntad, de mi ego, justamente por estar aprisionado, apagado, aplastado por la figura del padre que lo menosprecia. Saturno en Piscis está en un signo de mucha incomodidad porque no tiene base sólida, no tiene estructura. Ahora obviamente va a hacer un retorno a esta posición y fíjense, obviamente esto para la persona en sí genera muchos miedos, como todo esto pasa y Saturno rige la clásica, su casa tercera de la comunicación, y luego lo hace Urano. Fíjense que hay un rebelde en potencia, pero que no se puede revelar justamente por la falta de calidad de estos planetas, ¿no? Entonces la exaltación del sol acá es una incomodidad porque le da mucha cantidad de algo, cargas y responsabilidades, pero no le da la calidad para poder manifestar. Viene a trabajar, signo de Virgo, la temática del propio yo para no somatizarlo en el cuerpo. Esto es lo más interesante. Si tomamos otro caso de otra persona, estos son casos obviamente reales, conocidos, que tiene mucho de Capricornio. Me gustó porque es un signo difícil de trabajar. Entonces, en este caso vamos a ajustar la hora, porque la persona tiene esta hora. Estamos acá. Estamos acá. Bueno, y fíjense qué pasa en este caso. Acá, frente a la figura de autoridad del padre, que está un poco cuestionada, la casa de los hermanos, que para esta persona fueron su pilar, su sostén, ¿cierto? Aunque fíjense que no es fácil, porque acá hay contradicciones, acá hay luchas y peleas, acá hay injusticias también, sobre todo la figura de la madre. Y esta persona fue una protegida de la madre, tanto así que no pudo hacer su propia familia. Acá está un poco esta oposición que tiene ser yo misma en elevación versus mi propia familia, y obviamente ahora lo lamenta. Tiene este Venus que tiene ahora esta edad ya después de los 50, que hubo un anhelo acá en la formación de esta familia, hubo un sueño no cumplido, diría Neptuno, ¿no? Por disfrutar de la vida siendo ella misma. Nadie por encima de mí, dice este Plutón, ¿cierto? La generación de Putin con Plutón en Leo. Y fíjense lo interesante, ¿no? Si buscamos a Lilith, Lilith está en su casa octava otra vez con los hermanos, y esto es lo que vengo a soltar y transmutar, ¿cierto? Porque si no, la sensación acá es que me tengo que callar y no puedo decir aquello que pienso. ¿Por qué? Porque si ahora estoy sostenida por ellos, por temas económicos o de seguridad emocional o lo que fuera, bueno, acá tengo que callarme, energía saturnina, ¿cierto? No me puedo expresar, manifestar, y esto es como una injusticia para mí, para ella, del destino. Fíjense que tiene un Saturno exaltado
en Libra, pero en una casa de debilidad donde el que manda es Neptuno. Entonces me tengo que ahogar, me tengo que callar y vivirlo como proceso de injusticia. Y lo más interesante acá, fíjense además que esta Lilith, recuerden que el punto opuesto de Lilith es Príapo, la realidad, y ella con Príapo tiene a Quirón sanar mis propósitos de vida, mis conceptos filosóficos, mis creencias y mi propio valor y autoestima. Pero para eso claramente tenía que ocupar un lugar en el mundo. Y esta es la sujeción que tiene. No puedo ser libre porque dependo de los demás, etcétera, etcétera. Y otro caso interesante ya a un nivel un poco más conocido como la carta de Diego Maradona, que también interesante porque tiene un Marte elevado pero en caída en el signo de Cáncer, que tanto tiene que ver con la madre, por un lado la popularidad y en la casa novena que es el deporte, y acá está su Lilith. Y lo que lo puso en sombra, fíjense el Sol, ¿no? Con Neptuno fueron sus adicciones, sus vicios, que fueron como un mecanismo de escape para mi gusto de Diego. Fíjense las exigencias de un Saturno súper fuerte, cargas y responsabilidades hacia la familia. Él fue el salvador, el héroe. La luna en 5 es mi hijo el salvador en este caso, ¿cierto? Acá está la relación luna-mercurio, madre-hijo. Y la proyección de estos amores incondicionales devotos hacia la tota, hacia su madre. Pero la sombra acá justamente fue adquirir a través del deporte, del público y revelarse desde esta popularidad y conquistas deportivas frente a todas las figuras de autoridad. Recuerdan que él con su Sol conjunto a Neptuno en la casa 12, también modo héroes y salvadores, mientras que se refugian por sus debilidades en los vicios y todo lo demás cuando la vida es dura, se opuso de alguna manera, oposición, se opuso a todo lo que es el mercado, el mercantilismo, pero él se valió mucho de eso, ¿no? O sea, gracias a su propio esfuerzo, con este Plutón tan elevado también, ¿cierto? Hizo sus conquistas, tuvo un buen pasar, fue millonario, lo marca también Júpiter en la casa 2, pero se opuso mucho al establishment, a las reglas, a ciertos estatutos, sobre todo a estas figuras conservadoras de poder contra las que él rivalizó mucho yendo hacia la izquierda y hacia el socialismo. Entonces acá la sombra fue resuelta a través de esta debilidad de Marte en Cáncer, a través del deporte, a través de la popularidad. Incluso ya saben que hay una religión maradonista en Argentina, esta es la devoción que forma a través de sus fanáticos, ¿no? Pero a expensas de estas debilidades, a expensas de ir por no resistir, seguramente por la figura paterna con la que debe tener su sombra, tenía por tanto apoyo de la madre, bueno, y el tener que hacerse cargo, ser padre de toda su familia. Bueno, ahí está la sombra, ¿no? La sombra del coraje, del valor, que Diego, siendo escorpiano, lo exageró, ¿cierto? No por nada tenemos a un Júpiter también asignado a Plutón, ¿no? Exagero mi capacidad de trabajo, exagero mis dones y talentos, exagero esa perfección, ¿cierto? Pero a expensas de las propias debilidades. Este Marte ya ven que está fuera de su secta, está en su signo de caída, aunque tiene sus beneficios en algunos puntos de Cáncer, ¿no? En este caso fue a través de la madre y el amor incondicional hasta sus últimos días, hasta la muerte, que después al irse su madre ya él perdió el sentido de la vida también. Casa novena, perdí el propósito, perdí el sentido de la vida. Espero que les haya gustado. Quiero sumarles una cosa. Ahí donde está Lilith, podemos estar adoleciendo de algunas falencias. Fíjense, por ejemplo, la casa novena regida por Sagitario tiene que ver con las caderas, con los muslos. En caso de Diego ahí tenía su fortaleza, ¿no, Marte? Pero también la parte del estómago, la parte del hígado, opuesto a Saturno, opuesto a Júpiter, ¿cierto? Entonces es interesante asociar la Lilith tanto al signo para ver las sombras y debilidades, como también la casa, que vamos a tomar referencia física también en cuanto a la casa, ¿no? Entonces, o bien tener fortaleza en las piernas y debilidades en la parte del estómago, también el apego a la madre y a lo emocional. En el otro caso que veíamos, acá
La cualidad de Lilith se significa en lo que yo sé o no frente a los demás, sentirme menos en este sentido y tener un estrés, un nerviosismo que seguramente afecta a la persona, sobre todo con este Urano polarizando su Sol y Mercurio, ¿no? Entonces acá lo que se pone en sombra también es quién soy yo y lo que sé frente a los demás, en este caso mis hermanos, y también lo que recibo de los demás, el apoyo económico y el apoyo sobre todo, bueno, acá lo intelectual, que también se puede transformar en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con los pulmones, bajo el estrés, el que me asfixia, el que me quita el aire, etcétera, etcétera. En la casa 1 del personaje que veíamos anteriormente, la casa 1, lo vamos a volver a poner porque es interesante, porque la casa 1 tiene mucho que ver con la ira, personas que se descontrolan a partir de la ira. Y este personaje tiene mucho de esto, siendo un Sol en Aries, cada vez que perdía el control tiene un problema de ira. Acá estábamos, ¿no? Entonces, en la casa 1, fíjense, más allá de los huesos, las articulaciones, esta sensación de vejez de las personas que caminan y se arrastran desde esa humillación y la lástima, bueno, también Lilith en la casa 1 tiene mucho que ver con, sobre todo en esta polarización de su regente con Marte, en personas que tienen problemas de control de ira.